Muchas veces creemos que la historia se encuentra únicamente en los libros, en las fechas o en los grandes acontecimientos que estudiamos en clase. Sin embargo, cuando comenzamos a conocer la historia de nuestras familias, descubrimos que esos procesos también estuvieron presentes en nuestras vidas. La historia del Ecuador y de América Latina no solo transformó gobiernos o economías, también influyó en las decisiones, oportunidades y sueños de miles de familias, incluida la nuestra. Aunque crecimos en hogares diferentes, nuestras historias comparten un mismo escenario, un Ecuador que atravesó profundas transformaciones económicas, políticas y sociales, mientras América Latina buscaba responder a los desafíos de cada época. Comprender ese contexto nos permitió entender que nuestra historia familiar también forma parte de la historia de nuestro país. Porque al final, la historia no solo la escriben los presidentes o los grandes acontecimientos, también la escriben las personas comunes, aquellas que con su trabajo y esfuerzo diario transforman la realidad de familias y de sus comunidades. Mi historia comienza mucho antes de que yo naciera. En 1933 nació mi abuelo paterno. Ecuador era un país profundamente rural. Gran parte de la población dependía de la agricultura, la explotación forestal y el trabajo manual para sobrevivir. La industrialización era limitada y las oportunidades de crecimiento económico eran escasas, especialmente fuera de las principales ciudades. En ese contexto mi abuelo decidió emprender. Con esfuerzo levantó un aserradero que con el paso de los años se convirtió en el principal sustento económico de nuestra familia. No heredó una empresa, la construyó desde cero. Mi historia también comienza con mis abuelos. Mi abuela materna creció en la costa ecuatoriana, rodeada de sembríos de cacao, plátano y otros cultivos que formaban parte de la economía familiar. Desde pequeño escuché historias sobre largas jornadas de trabajo, cosechas que dependían del clima y familias que encontraban en la tierra su única fuente de ingresos. Aunque nuestras familias desarrollaban actividades distintas, ambas compartían un mismo principio. El trabajo constante era la única manera de construir un mejor futuro. Como explican los historiadores, América Latina fue construida por millones de personas que nunca ocuparon un cargo político ni aparecieron en los libros de historia. Fueron campesinos, artesanos, comerciantes, agricultores y trabajadores quienes sostuvieron el crecimiento de sus comunidades durante generaciones. Al conocer la historia de nuestros abuelos, entendemos que ellos también hicieron parte de esa construcción silenciosa de nuestro continente. Mi padre nació en 1955 y desde muy joven aprendió del oficio del aserradero. Durante más décadas, de 1960 y 1970, Ecuador comenzó a experimentar importantes cambios económicos. El descubrimiento del petróleo impulsó el crecimiento del país, aumentó inversiones públicas y aceleró la migración del campo hacia las ciudades. Mientras muchas familias abandonaban las actividades tradicionales buscando nuevas oportunidades, mi padre decidió continuar fortaleciendo el negocio familiar. Para él conservar aquel trabajo también significaba honrar el esfuerzo de mi abuelo. En mi familia el camino fue diferente. Mi padre estudió Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Con el paso de los años obtuvo una maestría, continuó preparándose académicamente y logró desempeñarse como secretario en la Fiscalía antes de convertirse en fiscal. Mi madre inició sus estudios de administración, aunque decidió dedicarse gran parte de su tiempo al cuidado de nuestra familia. Años después emprendió su propio negocio y fundó una ferretería que logró consolidarse con éxito. Desde pequeño aprendí que el estudio y el trabajo podían convertirse en herramientas para cambiar el futuro. Aunque nuestros padres siguieron caminos distintos, ambos compartían una misma convicción: trabajar pensando en el bienestar de sus hijos. Comprendían que cada sacrificio realizado en el presente podría haber nuevas oportunidades para las siguientes generaciones. Mientras nuestros padres construían su futuro, Ecuador también atravesaba profundas transformaciones políticas y sociales. Después del retorno de la democracia en 1979, el país enfrentó el desafío de fortalecer sus instituciones, responder a las demandas de una sociedad cada vez más diversa y adaptarse a los cambios económicos que vivían toda Latinoamérica.
El 24 de octubre de 1999 nací en Quito. Ese mismo año Ecuador enfrentó una de las crisis financieras más graves de su historia. Miles de familias perdieron sus ahorros, aumentó el desempleo y muchas personas emigraron buscando mejores oportunidades fuera del país. Mis padres también vivieron aquella incertidumbre. Para sostener nuestro hogar, mis padres comenzaron a vender ropa, shampoo y jabón como comerciantes. No era el trabajo que habían imaginado para su futuro, era el trabajo que necesitábamos para sacar adelante a nuestra familia. Mientras José nacía en medio de aquellas crisis, mis padres comenzaban a formar nuestras familias. Aunque nuestras historias eran diferentes, ambas iniciaron en un Ecuador que luchaba por recuperarse de la inestabilidad económica y por construir un futuro más esperanzador. Fue en ese país lleno de desafíos donde comenzaron nuestras historias. En el año 2004 nací yo. Mi infancia transcurrió en una familia que ya había construido una tradición basada en el esfuerzo. El aserradero seguía siendo el motor económico de nuestro hogar. Mientras crecí, Ecuador comenzaba una nueva etapa. Después de la crisis de 1999 y la adopción del dólar como moneda oficial en el año 2000, el país buscaba recuperar la estabilidad económica y reconstruir la confianza de su población. En el 2008, mi padre encontró una gran oferta de trabajo, el cual mi familia tomó una decisión que cambiaría mi vida. Nos trasladamos al Puyo, en la provincia de Pastaza. Para mí fue descubrir un Ecuador completamente diferente. La Amazonía me enseñó que nuestro país no solamente está formado por ciudades, también por pueblos indígenas, ríos, selvas y culturas ancestrales que durante siglos han protegido una enorme riqueza natural. Vivir allí transformó mi manera de entender el país. Mientras José descubría la Amazonía, yo comenzaba mi etapa escolar. En 2008 ingresé a la escuela y algunos años después encontré en el deporte nuevas formas de aprender disciplina y perseverancia. Primero fue el tenis, más adelante el ajedrez y el ciclismo. Cada una de esas experiencias me enseñó que alcanzar una meta requiere paciencia, constancia y preparación. Mientras nuestra generación crecía, Ecuador también entraba en una nueva etapa política. En 2006, Rafael Correa ganó la elección y desde 2007 impulsó un proyecto que fortaleció la presencia del Estado, amplió inversiones políticas y promovió una nueva constitución aprobada en 2008. Aquel periodo transformó la vida política del país. También abrió debates sobre la participación ciudadana, concentración del poder, medios de comunicación y relación con los movimientos sociales. Sanata presenta este proceso como parte de un cambio regional, en el que nuevos liderazgos y movimientos sociales adquirieron mayor presencia política. En 2020, nuestras vidas como las de millones de personas en todo el mundo cambiaron inesperadamente. La pandemia del COVID-19 paralizó las escuelas, las universidades, el comercio y gran parte de la actividad económica. Por primera vez comprendimos que un acontecimiento global podía transformar al mismo tiempo la vida de todas las familias. La pandemia también nos obligó a cambiar nuestra forma de estudiar, comunicarnos y relacionarnos con otras personas. Las clases pasaron a una pantalla, los espacios públicos quedaron vacíos y muchos proyectos tuvieron que esperar. Fue un momento que marcó profundamente a nuestra generación. En 2021, Ecuador volvió a unas urnas para elegir un nuevo presidente. Tras 14 años de gobiernos vinculados al correísmo, Guillermo Lasso asumió presidencia de la República. Su llegada representó el inicio de una nueva etapa política y el reto de gobernar un país que todavía enfrentaba las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. El cambio de gobierno no significó el fin de los desafíos. La recuperación económica, el desempleo, la inseguridad y el descontento social continuaron ocupando un lugar central en el debate público. Nuestra generación comenzó a vivir esos acontecimientos no solo como estudiantes, sino también como ciudadanos. Aunque esa reflexión fue escrita antes de la pandemia, sigue siendo pertinente para comprender mucho de los desafíos que enfrentó el Ecuador en los años posteriores.
En medio de ese nuevo escenario político y social, el Ecuador volvería a vivir uno de los momentos de mayor tensión de los últimos años. Las movilizaciones de 2022 demostrarían que la historia seguía escribiéndose frente a nuestros propios ojos. En junio de 2022, Ecuador volvió a vivir una etapa de intensas movilizaciones sociales. Durante esos días permanecí en la Universidad Central brindando mi apoyo y compartí espacios con personas provenientes de las comunidades indígenas que estaban en la lucha. Las movilizaciones mostraron que las demandas indígenas y sociales seguían ocupando un lugar importante en la política ecuatoriana. También evidenciaron la distancia entre una parte de la ciudadanía y la institución del Estado. En 2023, en medio de una fuerte crisis política, Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional mediante la muerte cruzada y convocó a elecciones anticipadas. Daniel Noboa ganó y asumió la presidencia para completar el periodo inconcluso. En 2025, Noboa volvió a ganar las elecciones y comenzó un nuevo mandato. Así, llegamos a 2026, en Ecuador que todavía enfrentan problemas de inseguridad, desigualdad, dificultades económicas y desconfianza en sus instituciones. Al observar nuestra historia comprendemos que cada generación tuvo que enfrentar desafíos distintos. Nuestros abuelos contribuyeron sus oportunidades mediante el trabajo. Nuestros padres buscaron estabilidad a través de la educación, los oficios y el emprendimiento. Nosotros crecimos en medio de crisis económica, transformaciones tecnológicas, una pandemia, movilizaciones sociales y constantes cambios políticos. Cada decisión de nuestras familias estuvo relacionada con el Ecuador y con la América Latina de su tiempo. Por eso, conocer nuestro pasado no significa únicamente recordar fechas, significa entender de dónde vinimos, qué experiencias nos formaron y qué responsabilidad tenemos frente al futuro. Somos dos historias diferentes, dos familias, dos formas de comprender el mundo. Dos historias, una misma América Latina.